Era una mañana tranquila en un pequeño pueblo del este del país, donde las horas parecían deslizarse con una calma casi palpable. El comercio local, dirigido por el hombre de 45 años, Michael Gray, era el punto de encuentro para los habitantes del lugar. Era conocido por todos, siempre cordial y atento, un hombre de confianza. Sin embargo, esa mañana, la rutina diaria de la tienda se vería interrumpida por un suceso inesperado que marcaría el inicio de un torbellino de tragedia y confusión. Michael fue encontrado en el interior de su tienda, visiblemente afectado por lo sucedido. La caja registradora estaba vacía y el dinero había desaparecido, lo que rápidamente sugirió un posible robo. El pueblo entero quedó en shock. Nadie había visto lo que sucedió, ni a la persona responsable. Pero había una testigo, Elizabeth Thomas, una mujer de 68 años que se encontraba cerca de la tienda en el momento del incidente. Aunque su visión del evento estaba parcialmente bloqueada, logró ver a un hombre salir apresuradamente del lugar, lo cual resultó ser la única pista disponible para los investigadores. Elizabeth, que conocía bien a los habitantes del pueblo, describió al hombre como de estatura media, con cabello corto y oscuro, lo que en principio parecía ser una descripción bastante general. Sin embargo, la importancia de su testimonio no podría subestimarse. Era la única pieza tangible que podía arrojar luz sobre el misterio. De inmediato, las autoridades comenzaron a investigar en busca de más pruebas, pero lo que no sabían es que este sería solo el primer movimiento de una partida de ajedrez mucho más compleja, donde cada paso dado tendría implicaciones significativas para el futuro de todos los involucrados. Michael Gray, en ese entonces, se encontraba en una situación crítica. La comunidad lo conocía como un hombre honesto, por lo que la idea de que alguien de su entorno estuviera involucrado en un crimen tan violento parecía absurda. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera extraña, y la policía se encontró ante un caso lleno de interrogantes. Aún sin pruebas directas, el caso se fue desarrollando con una velocidad inesperada. La confusión reinaba entre los habitantes, y los rumores no se hicieron esperar. Mientras tanto, la policía, bajo la dirección de un equipo liderado por el detective Thomas Dow, comenzaba a seguir las pistas que los llevarían por un camino muy distinto al que se habían imaginado al principio. La aparente sencillez del crimen se transformó en algo mucho más intrincado. Y nadie sabía aún que esta historia cambiaría para siempre la vida de un joven llamado Dan Smith. Esa misma noche, a las 2:00, la policía recibió una llamada anónima que dejaría una huella profunda en el caso de Michael Gray. La voz al otro lado de la línea era nerviosa, temblorosa, pero clara. La persona, que se identificó como la esposa del supuesto culpable, afirmó que su marido, Dan Smith, podría estar involucrado en el crimen. No aportó pruebas sólidas ni detalles contundentes, pero aseguró que su marido había estado extraño en las últimas horas. El testimonio de la esposa, aunque vago y sin fundamento claro, fue suficiente para que la policía comenzara a investigarlo. De inmediato, las autoridades se dirigieron a la casa de Dan, ubicada a unos pocos kilómetros del centro del pueblo. Al llegar, lo encontraron en su hogar, visiblemente confundido por la visita policial. La sorpresa de Dan fue evidente cuando los oficiales lo detuvieron, sin entender el porqué de su arresto. Nadie había mencionado su nombre antes, ni existían pruebas que lo vincularan directamente con el crimen. En su casa no encontraron armas ni dinero robado, lo que generó más dudas sobre su implicación. Sin embargo, un testimonio fue presentado por su esposa, quien expresó sus sospechas sobre la situación, y eso fue suficiente para que los investigadores le prestaran atención. Vanessa, una mujer de unos 30 años, había sido la única persona que había señalado a Dan, lo que, aunque incierto, comenzó a sembrar la semilla de la duda en los oficiales encargados del caso. A pesar de la falta de evidencia material, la policía comenzó a construir su caso alrededor de las palabras de Vanessa, quien aseguró que su marido había regresado a casa con una actitud extraña. Describió su comportamiento como evasivo y preocupado,
y mencionó un incidente ocurrido esa tarde, en el que Dan, según ella, mostró signos de nerviosismo al hablar de la tienda. La falta de pruebas físicas no frenó la investigación, y pronto Dan se encontró atrapado en una red de acusaciones que, aunque sin fundamento real, comenzaba a tomar fuerza. Durante el interrogatorio, Dan insistió en su inocencia y en su ignorancia sobre los eventos ocurridos en la tienda. No entendía por qué lo acusaban, y su angustia aumentaba al no poder proporcionar ninguna prueba que demostrara su alibi. A pesar de sus explicaciones, el hecho de que su esposa lo hubiera señalado ante la policía lo colocaba en una posición extremadamente comprometida. Sin embargo, algo en su rostro, en su lenguaje corporal, decía que no era culpable, aunque los detectives no estaban dispuestos a abandonar la línea de investigación tan fácilmente. La historia de Vanessa parecía tener peso, y a medida que los días pasaban, las dudas sobre Dan se multiplicaban. Los oficiales no podían ignorar el testimonio de una mujer que afirmaba conocer bien a su marido y que insistía en su implicación en el crimen. La situación de Dan parecía cada vez más desesperante. Mientras tanto, la comunidad seguía hablando del caso. Nadie podía creer que alguien del pueblo pudiera estar involucrado en un crimen tan grave, pero la acusación seguía tomando forma. La presión sobre la policía para encontrar al culpable se intensificaba, y cada vez más personas comenzaban a mirar a Dan con desconfianza. Con cada minuto que pasaba, el círculo se estrechaba, y la vida de Dan se veía arrastrada por un torbellino del que no podía escapar. El caso de Dan Smith parecía estar tomando una dirección inevitable. A pesar de la falta de pruebas físicas y la inexistencia de evidencia directa que lo vinculase al crimen, la acusación contra él comenzó a ganar fuerza. La defensa intentó, desde el primer momento, desmontar las acusaciones presentadas por su esposa Vanessa, que había sido el principal testigo en su contra. Los abogados de Dan presentaron testigos que confirmaron que él había estado trabajando en su lugar de empleo en el momento exacto en que se cometió el robo. Sin embargo, esos testimonios no fueron suficientes para hacer que las autoridades se replantearan su decisión de mantenerlo detenido. Uno de los testigos era un colega de trabajo de Dan, quien declaró que él había estado presente en la oficina durante todo el horario laboral. Pero, curiosamente, no existían registros de video ni otros documentos que corroboraran su declaración. Sin evidencia sólida que pudiera refutar las acusaciones, la policía, encabezada por el detective Thomas Dow, se mantuvo firme en su teoría de que Dan era el culpable. A pesar de los esfuerzos de la defensa, los investigadores no tomaron en cuenta las pruebas a favor de Dan. El detective Dow, en particular, parecía centrado en las declaraciones de Vanessa, a quien consideraba un testigo clave. En lugar de explorar todas las posibilidades que indicaban la inocencia de Dan, la policía se enfocó en la información proporcionada por la esposa, que aunque no podía probar nada, alimentaba la hipótesis de su culpabilidad. La negativa de los investigadores a tomar en cuenta las pruebas de alibi dejó a los abogados de Dan en una situación difícil. La falta de pruebas físicas y el testimonio ambiguo de Vanessa se convirtieron en los pilares sobre los que se construyó todo el caso, a pesar de la inconsistencia de la acusación. El proceso judicial parecía ser una mera formalidad, con un resultado predeterminado que dejaba a la defensa sin espacio para maniobrar. Mientras tanto, Dan se encontraba cada vez más angustiado. Las pruebas a su favor parecían ignorarse de manera sistemática, y su situación empeoraba día tras día. Sentía que el sistema judicial lo estaba aplastando y que nadie estaba dispuesto a escuchar su versión. El hecho de que su esposa fuera la principal testigo en su contra solo complicaba aún más las cosas, pues su palabra tenía más peso que cualquier testimonio o evidencia que él pudiera presentar. Los abogados de Dan, aunque decididos a luchar, veían cómo la balanza de la justicia se inclinaba cada vez más en su contra. A medida que el juicio avanzaba, el caso de Dan se transformó en un laberinto judicial en el que las posibilidades de obtener un veredicto favorable se reducían a cada instante. A pesar de sus esfuerzos, los defensores de Dan sabían que la ausencia de pruebas irrefutables y el testimonio incriminatorio de Vanessa jugaban en su contra.
Dan se enfrentaba a una situación compleja, en la que las pruebas y el testimonio no se alineaban de manera clara en una espiral que, a medida que avanzaba el proceso, lo acercaba cada vez más a una condena que no merecía. La incertidumbre era insoportable, y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, un sentimiento de desesperanza se apoderaba de Dan, que veía cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. El juicio contra Dan Smith avanzaba rápidamente, sin mostrar señales de que las dudas sobre su culpabilidad pudieran cambiar el rumbo de los acontecimientos. A pesar de que la defensa había presentado pruebas de su alibi, el peso del testimonio de Vanessa, su propia esposa, parecía ser insuperable. Ella fue llamada a declarar en el tribunal y, aunque sus palabras eran vacilantes en algunos momentos, su declaración seguía siendo crucial para el caso. Vanessa mantenía firmemente su versión, afirmando que había notado el comportamiento extraño de Dan el mismo día del incidente, que sus actos después de la supuesta comisión del crimen eran inusuales y que, además, en su conversación con él, había algo en su tono que la había hecho sospechar. A pesar de que la defensa trató de cuestionar la validez de su testimonio, el tribunal parecía darle más peso de lo que realmente tenía. La falta de pruebas físicas que respaldaran las acusaciones hacía que la situación fuera aún más compleja. No se había encontrado ninguna huella de Dan en la tienda ni rastro de dinero robado en su casa. Pero aún así, el caso contra él seguía fortaleciéndose con cada declaración que se presentaba. Los abogados de Dan, aunque agotados, no perdían la esperanza de que la verdad prevaleciera. Pero a medida que el juicio avanzaba, las posibilidades de lograr un veredicto favorable parecían cada vez más remotas. La fiscalía, liderada por un experimentado abogado, se centró en presentar a Dan como un hombre que había cometido el crimen bajo la presión del dinero, mientras que los abogados defensores luchaban por desenmascarar las inconsistencias en la acusación. Sin embargo, parecía que el caso se había convertido en una cuestión de credibilidad. La acusación tenía el testimonio de Vanessa y un cúmulo de suposiciones, pero la defensa no podía ofrecer pruebas claras que refutaran esas acusaciones. Mientras tanto, Dan, sentado en el banquillo de los acusados, observaba en silencio cada momento del juicio, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Las horas de testimonio lo habían desgastado profundamente, y su esperanza de que la verdad saliera a la luz se desvanecía con cada palabra que se pronunciaba en el tribunal. El 24 de octubre, después de un proceso relativamente corto y sin grandes sorpreselis, el juez anunció el veredicto. Dan Smith fue declarado culpable tras un juicio en el que no se presentaron pruebas claras que confirmaran su implicación. La sentencia llegó rápidamente, pero las dudas sobre la imparcialidad del proceso nunca desaparecieron. El juicio había sido rápido, casi apresurado, y el tribunal parecía haberse centrado más en la narrativa construida por la acusación que en la búsqueda de la verdad. El fallo fue como un mazazo para Dan, quien no podía comprender cómo su vida había llegado a ese punto. Fue condenado a pasar el resto de sus días en prisión, sin ninguna posibilidad de apelación inmediata. En ese momento, el tribunal cerró el caso, dando por concluida una investigación que, desde el principio, parecía estar llena de agujeros. Dan fue escoltado fuera de la sala, y sus abogados, aunque lucharon hasta el último minuto, no pudieron evitar que la justicia lo declarara culpable. La familia de Dan, incluida su esposa Vanessa, observaba desde las gradas del tribunal. Ella, a pesar de las dudas que podía tener en su interior, se mantenía firme en su creencia de que su esposo era el culpable. El sentimiento de injusticia se apoderó de Dan mientras lo trasladaban a la prisión. Con cada paso que daba, sentía que el sistema lo había aplastado, que su vida había sido destruida por una mentira. Y aunque luchó por defender su inocencia, ahora estaba condenado a pasar años, o tal vez toda su vida, pagando por un crimen que no había cometido. Los primeros días de Dan Smith en prisión fueron extremadamente difíciles, enfrentándose a un ambiente completamente diferente al que conocía, donde las reglas eran claras. Pero la humanidad escasa, la celda, estrecha y húmeda,
era solo el inicio de una existencia llena de angustia y desolación. El ruido constante de los barrotes, las voces lejanas de otros reclusos y el incesante paso del tiempo lo envolvían en un entorno opresivo donde no podía escapar de sus pensamientos. El aislamiento forzado, la soledad implacable y la constante sensación de impotencia lo empujaron al límite de sus fuerzas mentales. Durante los primeros días, se encontraba en una especie de trance, sin entender del todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, preguntándose cómo podía ser posible que su vida, su futuro, se hubiese desmoronado de tal manera. Las sombras de la duda se cernían sobre él, y la desesperación lo arrastraba cada vez más hacia un abismo. No entendía cómo la justicia lo había condenado sin pruebas concretas, sin ninguna evidencia que lo vinculara al crimen, pero lo peor era la sensación de no tener control sobre su destino. Cada vez que se le permitía pensar por un momento en su situación, sentía que el peso de la injusticia lo aplastaba, que el mundo se había vuelto un lugar en el que ya no podía confiar. En las horas de silencio, Dan se sentaba en su cama, mirando al vacío, preguntándose por qué le había sucedido esto a él. Cómo su vida, que antes había sido relativamente tranquila, había tomado un giro tan drástico. Con cada día que pasaba, el hombre que había sido antes de su encarcelamiento parecía desvanecerse, y en su lugar surgía un ser agotado, marcado por la derrota y el desgaste. Durante esas largas noches, Dan comenzó a estudiar las leyes de la prisión, buscando cualquier posible salida, cualquier resquicio por el cual pudiera apelar su condena. A pesar de que sabía que las probabilidades de éxito eran mínimas, no podía permitirse rendirse, no podía aceptar que su vida estuviera sentenciada sin más. Sabía que, para algunos, la prisión era el final de todo, pero para él, la lucha por demostrar su inocencia recién comenzaba. En las semanas que siguieron, comenzó a comprender que su situación era más compleja de lo que pensaba. La prisión no solo le arrebató la libertad, sino que también cambió profundamente su percepción de sí mismo, llevándolo a cuestionar el sistema que lo había condenado. Ya no era Dan Smith, el hombre que vivía con su familia, el que tenía un trabajo, una vida que tenía sentido. Ahora era simplemente ante un número más, una cara más entre miles de reclusos, todos ellos atrapados en un sistema que parecía no importarles lo más mínimo. Además, el trato que recibía por parte de otros presos no hacía más que agravar su dolor. La mayoría de ellos lo veían como un criminal, sin importar la falta de pruebas en su contra. La condena de Dan había sembrado en él la semilla de la duda, no solo sobre la justicia, sino también sobre la humanidad. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, comenzó a sentir una desconexión total con el mundo exterior. La vida que había conocido ya no parecía pertenecerle, y a pesar de que su mente seguía buscando respuestas, su alma parecía cada vez más vacía. Sin embargo, a pesar de todo lo que sufría, Dan no perdió la esperanza por completo. El pensamiento de que algún día podría ser liberado y demostrar su inocencia se mantenía en su corazón, aunque las probabilidades parecían irrealmente pequeñas. La lucha por la verdad, por la justicia, le daba algo por lo que aferrarse, aunque fuera lo último que le quedaba. 20 años después de su encarcelamiento, cuando Dan ya no esperaba ninguna señal de justicia, un giro inesperado en su caso trajo una nueva luz a su oscura existencia. Thomas Dow, un antiguo policía que había trabajado en el caso, se interesó por la historia de Dan, motivado por una sensación creciente de que algo no encajaba en todo lo sucedido. Dow, quien ahora se encontraba en una posición fuera de la policía, decidió revisar los archivos del caso, buscando pistas que en su momento habían sido pasadas por alto. Al principio, Dow no podía entender cómo tan claro error había ocurrido. La primera contradicción que notó fue la falta de análisis adecuado de las pruebas físicas. En su día, el caso había sido tratado como una investigación sencilla, y los procedimientos de investigación no se habían llevado a cabo con el rigor necesario. Sin embargo, mientras Dow profundizaba en los documentos,
descubrió que había detalles fundamentales que habían sido ignorados o malinterpretados. La declaración de Vanessa, la esposa de Dan, resultó ser mucho más ambigua de lo que se había presentado en el juicio. En su testimonio original, Vanessa había dicho que su marido había mostrado un comportamiento sospechoso después del crimen, pero Dow comenzó a preguntarse por qué no se habían explorado otras posibles explicaciones para ese comportamiento. ¿Era posible que las emociones de una esposa desconcertada y preocupada por su relación personal estuvieran influyendo en su percepción de los hechos? La historia de Vanessa, que parecía ser la piedra angular de la acusación, era más compleja de lo que muchos habían creído. Además, Dow encontró que no se habían investigado a fondo otras posibles pruebas, como los registros de las cámaras de seguridad en la tienda de Michael Gray. No había ninguna grabación que mostrara a Dan en el lugar del crimen, y en los momentos clave, las cámaras simplemente no funcionaban. Algo parecía extraño en esa parte de la investigación. ¿Por qué se había aceptado tan fácilmente que Dan era el único sospechoso sin considerar otras posibles explicaciones o examinar más exhaustivamente las pruebas? Dow comenzó a hacer su propia investigación, reuniendo a antiguos colegas y expertos en criminología para analizar lo que realmente había ocurrido aquella fatídica noche. Los resultados de esta revisión comenzaron a desmantelar la narrativa que se había construido alrededor de Dan. A medida que examinaba los archivos, Dow se dio cuenta de que varias piezas del caso no se habían encajado correctamente desde el principio. Algunos detalles del caso parecían no haberse investigado con suficiente profundidad, lo que dejó espacio para dudas sobre la veracidad de los testimonios que, aunque no eran tan evidentes en su momento, ahora parecían tener indicios claros de haber sido manipulados. La esposa de Dan, Vanessa, había sido muy influyente en el juicio, pero Dow comenzó a preguntarse si había algo más detrás de su testimonio. Cuando entrevistó a otros testigos y analizó las pruebas que nunca se habían presentado en el juicio, comenzaron a surgir nuevas perspectivas sobre el caso. Dow, ahora convencido de que había algo mucho más grande en juego, decidió contactar a un grupo de abogados de derechos humanos, con la esperanza de que pudieran ayudar a que el caso de Dan fuera revisado nuevamente. El equipo de defensa de Dan, que había estado luchando sin descanso durante años, se sintió revitalizado por la nueva información que Dow había encontrado. La posibilidad de que Dan pudiera ser liberado y rehabilitado era ahora una realidad más cercana, pero también se presentaba un desafío considerable. Dow y los abogados sabían que necesitaban pruebas irrefutables para reabrir el caso, pero al menos ahora había una razón legítima para creer que la condena de Dan había sido un error. A pesar de que los años pasados en prisión parecían haber borrado cualquier esperanza de una vida normal, el trabajo de Dow abrió una rendija de luz en lo que parecía un túnel sin fin. La lucha por la verdad había comenzado de nuevo, y esta vez, la justicia parecía estar de su lado. Después de 2 décadas de sufrimiento y desesperanza, Dan Smith finalmente fue liberado de prisión gracias al exhaustivo trabajo de Thomas Dow y el equipo de abogados que había tomado su caso. El impacto de su liberación fue profundo, no solo para él, sino también para aquellos que lo conocían. En la prisión, Dan había perdido más que su libertad. Había perdido su identidad, su lugar en el mundo. Había sido tan marcado por el sistema que incluso el aire libre, la luz del sol sobre su rostro, le parecían extraños, como si pertenecieran a alguien más. Durante años, había luchado con la idea de que su vida estaba irremediablemente destruida, pero ahora, con el peso de la injusticia finalmente levantado de sus hombros, todo parecía una nueva oportunidad, aunque una oportunidad que se sentía ajena. La libertad que había estado esperando durante tantos años lo dejaba abrumado, sin saber por dónde comenzar. La vida que había dejado atrás había seguido adelante, y él, atrapado en su tiempo en prisión, ya no encajaba en ese mundo. Sus amigos, su familia, todos los que alguna vez fueron cercanos a él, parecían ahora pertenecer a otro planeta. Lo más doloroso de todo fue que su familia, especialmente sus hijos, se habían distanciado por completo.
Aunque la verdad finalmente salió a la luz y su inocencia fue reconocida, Dan no pudo recuperar lo que había perdido. Sus hijos, quienes fueron influenciados por la acusación de su madre, la cual no se retractó, seguían viéndolo como un criminal. No podían creer que su padre, la persona a quien siempre habían querido, fuera inocente. Y mientras Dan trataba de reconstruir su vida en un mundo que no lo esperaba, se encontraba con el rechazo y la indiferencia de aquellos a quienes más amaba. La familia de Dan se había desmoronado por completo, y aunque él tenía la posibilidad de empezar de nuevo, la ausencia de apoyo familiar era un golpe devastador. El reencuentro con su exesposa, Vanessa, fue otro momento de dolor y frustración. Aunque la verdad había sido finalmente revelada, Vanessa se mantuvo firme en su versión de los hechos. No reconoció los errores que había cometido al acusar a su esposo de un crimen que no cometió. En lugar de buscar la reconciliación, ella eligió seguir con su vida junto a su nuevo esposo, mientras Dan quedaba fuera de lugar en su propio pasado. Cada intento de acercarse a ella y a sus hijos fue inútil. El dolor de ser considerado un extraño por su propia familia fue más profundo de lo que Dan había anticipado. Sin embargo, aunque su vida personal estaba hecha a pedazos, Dan no se dio por vencido. A pesar de todo lo que había perdido, la libertad que había recuperado lo impulsaba a seguir adelante. Decidió intentar reconstruir su vida, aunque el proceso era todo menos fácil. Las oportunidades laborales fueron escasas y las puertas de la sociedad, que lo había condenado tan fácilmente, no se abrían con facilidad. A pesar de su liberación, Dan aún enfrentaba dificultades para reintegrarse en la sociedad, con muchos siendo escépticos respecto a su inocencia, a pesar de que su condena había sido injusta. Cada paso que daba hacia un nuevo comienzo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero Dan no podía rendirse. Sabía que tenía que seguir luchando, no solo por una vida mejor para él, sino también por la oportunidad de recuperar lo que el sistema le había arrebatado. Y aunque las cicatrices de su pasado seguían marcando su alma, la posibilidad de un futuro diferente, aunque incierta, era todo lo que le quedaba. Con el tiempo, y a pesar de la soledad que lo acompañaba, Dan logró encontrar algo de paz, aunque nunca pudo borrar completamente el dolor del rechazo familiar. La búsqueda de la verdad había comenzado con la esperanza de encontrar justicia, pero lo que realmente descubrió fue que la verdad, aunque liberadora, no siempre ofrece la sanación que uno espera. Thomas Doe nunca imaginó que, al tomar la decisión de reabrir el caso de Dan Smith, estaría embarcándose en una travesía que cambiaría su vida para siempre. Ex policía, Doe había dedicado su carrera a resolver casos, pero al hacerlo con el paso de los años, había comenzado a preguntarse si realmente estaba sirviendo a la justicia, o simplemente a un sistema que a menudo parecía más interesado en resultados rápidos que en la verdad. Cuando revisó por primera vez los archivos del caso de Dan, su primer instinto fue la incredulidad. El caso de Dan no tenía sentido. Las pruebas estaban mal interpretadas, las declaraciones de los testigos habían sido ignoradas y la investigación había sido superficial. Doe, que en sus primeros años como detective, había estado convencido de que siempre estaba del lado correcto de la balanza, ahora veía las grietas en el sistema que habían hecho que un hombre inocente fuera condenado. La frustración comenzó a crecer en él a medida que se adentraba más en los detalles del caso. Mientras analizaba los informes, algo se hizo claro. Se había cometido un error sistemático. Había una serie de fallos en la investigación que, si se hubieran corregido en su momento, habrían evitado la condena errónea de Dan. Doe se sintió personalmente afectado por la injusticia. Comenzó a preguntarse cómo podía haber pasado por alto tantas señales de advertencia en su carrera. ¿Cómo pudo haber formado parte de un sistema tan fallido? La presión interna de corregir lo que él consideraba un grave error lo impulsó a actuar con una determinación que nunca antes había experimentado. En la soledad de su oficina, revisando los testimonios y los informes de los investigadores que habían trabajado en el caso, Doe sintió una profunda desconexión con su antigua vida. Recordaba cuando comenzaba en la policía,
lleno de ideales y creencias de que siempre se estaba trabajando para el bien común. Pero ahora, después de todo lo que había visto y descubierto, sus principios se habían erosionado. El detective en él ya no podía ignorar las fallas del sistema y la manera en que las personas podían ser destruidas por decisiones tomadas apresuradamente o por prejuicios. Este descubrimiento lo llevó a cuestionar su propia carrera. ¿Había hecho Buppin al formar parte de un sistema que, en algunos casos, no buscaba la verdad, sino simplemente la resolución de casos a toda costa? Para Dow, este caso se convirtió en una lucha personal. No solo luchaba por corregir el error de la condena de Dan, sino por su propia reconciliación con el mundo que había conocido como policía. Sentía que había llegado al final de un ciclo en el que, después de décadas de trabajo, el mismo sistema al que había servido había fallado. Cuando contactó a los abogados de derechos humanos y les entregó la nueva información sobre el caso, Dow sabía que el camino por recorrer sería largo y difícil. A pesar de todo el dolor y el arrepentimiento que sentía, también experimentaba una sensación de liberación, al saber que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Su trabajo no solo estaba enfocado en la liberación de un hombre inocente, sino también en corregir una profunda injusticia que afectaba a todo un sistema. Dow, al ser testigo de la ardua lucha de Dan por recuperar su vida, también comenzó a comprender que la justicia no siempre se mide por lo que se logra en una corte, sino por lo que se hace fuera de ella. La revelación de la verdad no solo había cambiado la vida de Dan, sino también la vida de Dow, quien se dio cuenta de que su propia lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba. La liberación de Dan Smith, después de 2 décadas de injusticia, debería haber sido un momento de celebración, un renacer en su vida. Pero la realidad era mucho más sombría de lo que cualquier persona podría imaginar. Mientras Dan recuperaba su libertad, la reacción de su familia, especialmente de su exesposa Vanessa, fue fría e indiferente. Vanessa, quien había sido el principal testigo en su condena, nunca se retractó de sus declaraciones, y su corazón seguía aferrado a la idea de que Dan era culpable, a pesar de la evidencia de su inocencia. Aunque la verdad había salido a la luz, y Dan había sido liberado, Vanessa no estaba dispuesta a cambiar su versión de los hechos. El dolor de ver cómo su esposa seguía aferrándose a una mentira fue desgarrador para Dan. Durante los años en prisión, él había soñado con este momento, con la posibilidad de regresar a su hogar, a su familia, y reconstruir lo que había perdido. Sin embargo, la realidad era mucho más amarga. Vanessa ya había formado una nueva vida, y sus hijos, que ahora eran adultos, no podían ver a su padre como el hombre inocente que finalmente era. Habían crecido con la idea de que Dan era un criminal, y aunque la verdad era clara, sus corazones seguían encerrados en la misma creencia que había sido sembrada en su juventud. Dan intentó acercarse a ellos, tratar de recuperar el tiempo perdido, pero su esfuerzo fue en vano. Sus hijos, aunque sabían que su padre había sido liberado, no pudieron perdonarle lo que consideraban su traición, la mancha de su condena que, aunque injusta, había marcado sus vidas de una manera que ellos no podían dejar ir. Los intentos de Dan por reparar los lazos familiares fueron recibidos con indiferencia y, en algunos casos, con hostilidad. La herida de la mentira y el abandono era demasiado profunda para que cualquier reconciliación fuera posible. El regreso de Dan a su familia fue doloroso, ya que se encontró con dificultades para reconstruir la relación con aquellos que una vez fueron su apoyo. Para ellos, su regreso a casa no significaba un regreso al amor y la unidad, sino un recordatorio de una vida rota que no podían reconstruir. Vanessa, aunque se había separado de Dan hacía años, aún mantenía una parte de su corazón cerrada a la posibilidad de aceptar la verdad. Para ella, el hombre que había sido su esposo seguía siendo un desconocido, alguien que había cometido un crimen, incluso si ahora estaba libre. El hecho de regresar a una familia que ya había vivido muchos años sin él fue doloroso para Dan, especialmente al enfrentarse a la indiferencia de aquellos con los que esperaba reencontrarse. A pesar de que la justicia había prevalecido,
La verdad no fue suficiente para sanar las heridas que el tiempo y el rencor habían infligido. Dan se sintió completamente solo en este nuevo capítulo de su vida, atrapado entre el pasado que no podía cambiar y un futuro que se presentaba incierto. El rechazo de su familia fue un golpe devastador, pero también lo empujó a seguir adelante, a buscar la paz en un mundo que ya no parecía quererle. Aunque la verdad había sido restaurada, la vida que Dan había conocido antes de su condena ya no existía, y todo lo que quedaba eran las cicatrices de un pasado que nunca podría recuperar. La familia, que debería haber sido su refugio, ahora representaba una dolorosa lección. A veces, la justicia no es suficiente para sanar las heridas emocionales que la vida nos inflige, y la reconciliación con el pasado puede ser más difícil que cualquier condena. Después de su liberación, Dan Smith pensó que lo peor ya había pasado, que al fin podría reconstruir su vida, pero la realidad resultó ser mucho más dura de lo que había imaginado. A pesar de que la justicia lo había absuelto y la verdad finalmente había salido a la luz, la sociedad no estaba dispuesta a aceptarlo de nuevo, y él mismo no podía hallar un camino claro hacia el futuro. La herida emocional que llevaba consigo era profunda, y aunque la justicia le dio la libertad, la sociedad lo miraba como si fuera un espectro, alguien que había sido marcado para siempre por el peso de su condena injusta. Intentó encontrar trabajo, pero la sombra de su pasado lo perseguía en cada entrevista, en cada puerta cerrada, en cada mirada de desconfianza. Nadie estaba dispuesto a ofrecerle una oportunidad real. Aunque su caso había sido una trágica injusticia, para la mayoría de las personas, seguía siendo el hombre acusado de un crimen, un criminal, a pesar de que no había cometido el delito. La falta de oportunidades laborales lo empujaba cada vez más al borde de la desesperación. A cada intento por encajar en el mundo de nuevo, se encontraba con más rechazo y más puertas cerradas. Aunque fue liberado, Dan se enfrentó a desafíos aún mayores para reintegrarse en la sociedad, ya que el estigma de su condena injusta lo seguía persiguiendo. Dan se dio cuenta de que el sistema que lo había condenado no solo le había robado su libertad, sino que también le había robado la oportunidad de vivir una vida plena. La constante lucha por encontrar un nuevo comienzo se convirtió en una carga insoportable. Cada día que pasaba sin trabajo, sin un lugar donde pertenecer, sin un propósito, lo empujaba más y más hacia la soledad. La familia, que alguna vez había sido su ancla, ya no existía, y aunque había sido liberado, Dan se sentía más encarcelado que nunca. La vida que había conocido antes de su condena se había desvanecido por completo, y los esfuerzos por reconstruir su relación con los demás resultaron infructuosos. La gente seguía viéndolo a través de los ojos del pasado, ignorando la verdad, y se olvidaban de que, aunque su condena había sido anulada, las cicatrices de esos años seguían ahí, marcando cada parte de su ser. Intentó ir a terapia, buscar consuelo en los amigos que aún quedaban, pero el dolor de sentirse un extraño en su propio país, de no ser aceptado por aquellos a quienes amaba, lo mantenía atrapado en un ciclo de frustración y desdén. No importaba lo que hiciera, las heridas del pasado seguían abiertas y supurando, y aunque el sistema judicial le había dado una segunda oportunidad, la sociedad no lo dejaba olvidar su primer castigo. Con el paso del tiempo, Dan empezó a resignarse a la idea de que su vida nunca volvería a ser lo que había sido antes, que el daño ya estaba hecho, y que el camino de regreso era prácticamente imposible. La soledad se convirtió en su única compañera constante, y la esperanza de una vida nueva, plena y libre de estigmas, se desvaneció lentamente. Aunque legalmente había sido liberado, Dan vivió el resto de su vida atrapado en las sombras de un pasado que no podía cambiar. Lo que comenzó como una lucha por la justicia se transformó en una amarga aceptación de la realidad. La verdad no siempre trae la redención que se espera, y el tiempo, a veces, no es suficiente para borrar las cicatrices del alma. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad.
Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.